Buenos días, hermanas, sean todas bienvenidas nuevamente a nuestro programa Bienaventurada, el gozo de la maternidad. Desde hace bastantes semanas atrás hemos estado aprendiendo las etapas de vida. Vimos desde la etapa prenatal, el desarrollo en el vientre, después del nacimiento los primeros pasos, vimos la etapa del preescolar, de la primaria, la etapa de la adolescencia, 3 etapas del adulto, el joven, medio y adulto mayor. Vimos la vejez y hoy nos toca la última etapa, que es la etapa de la muerte. Es una etapa que muchos no quisiéramos ni siquiera mencionarla. Casi siempre que se habla de la muerte es un tema en el cual preferimos no hablarlo, preferimos evitarlo, pero es un tema que es parte de la vida, dijo el predicador en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un principio y hay un fin. Y aunque es un proceso doloroso, para los que observamos esto en la vida de los demás, tenemos que entender que es parte de nuestra vida el nacer y el morir. Pero entendamos que la muerte para el cristiano no es la muerte que nosotros tenemos, esa aniquilación de la persona y esa desaparición. Somos seres eternos, recuerden, somos cuerpo, alma y espíritu. Y si el cuerpo muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu entran a la presencia del Señor. Y en la resurrección, ese cuerpo será transformado, un cuerpo de carne será transformado en un cuerpo de gloria y se unirá nuevamente al alma y al espíritu y vivirá esa eternidad que siempre fue el plan de Dios. Recuerden que la muerte vino a causa del pecado. Eva se le dijo que si comía del fruto no iba a morir, pero fue un engaño. Ella lo creyó y murió. En ese momento quizá no cayó muerta como ella esperaba, sino que su cuerpo empezó a envejecer. Y después de algunos años, pues ella murió físicamente. Pero también tuvo una muerte espiritual, esa separación de comunión y relación con Dios. Y esa relación se puede restaurar por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que hablar de la muerte es un tema que tenemos que aprender y que entender, pero que Dios aún nos ayuda bíblicamente a pasar este proceso cuando perdemos a un ser querido. Y vamos a estudiar el día de hoy la historia de cómo 2 mujeres pasaron el duelo en su vida y cómo el Señor pudo restaurar sus corazones y aprendieron algo más allá en sus vidas que no conocían. Vamos a comenzar. Vamos al libro de Juan 11. Tenemos la historia de la enfermedad de Lázaro. Recuerden, Lázaro era un amigo del Señor Jesús. Tenía 2 hermanas, Marta y María. Él enferma, mandan a decirle al Señor Jesús, Lázaro está enfermo. Y el Señor Jesús tarda unos días en llegar, y cuando Él llega a Betania, Lázaro ha muerto. Y tenemos la expresión del alma, podríamos decir, tanto de Marta y de María. Recuerden, estas 2 mujeres casi siempre las ocupamos para explicar lo que es la mujer espiritual y la mujer carnal. Pero aquí ambas, si pudiéramos basarnos en esa mentalidad, una mujer espiritual, María, y una mujer carnal, Marta, ambas tienen una expresión de lo que es el dolor común en un duelo. En Juan 11 dice, 17, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vemos que Marta dice, pues yo necesito del Señor Jesús. Aquí me están viniendo a consolar un montón de personas, pero nadie llena la tristeza de mi corazón. Y María dijo, no, yo ni siquiera quiero verle. Empezamos a ver que ambas tienen expresiones emocionales y de conducta por el dolor que están pasando. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí vemos una expresión muy propia de Marta. Tengo que echarle la culpa a alguien. Este dolor no puede ser sanado si no deposito la culpa a alguien.
quizá había culpado a los médicos, quizá había culpado a la enfermedad, pero ahora es el Señor Jesús, que no llegó a tiempo, que no estuvo en su lugar, pero después de una expresión de fe, pero yo sé que tienes poder para hacer algo. Y Jesús entonces, viendo que ella tiene esta respuesta, le dice en el 23, tu hermano resucitará. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior, pero el Señor Jesús quería mostrarle su poder, su grandeza, y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y entonces aquí Marta se le hace una promesa, por su fe, Dios le va a mostrar algo. Y pues conocemos el fin de la historia, ¿verdad? Lázaro resucitó. Pero el punto de esta clase no es decir, ay, sí, el Señor nos va a quitar nuestras dolencias al ver la muerte de nuestro ser querido. No, entendemos que no pueden resucitar nuestros seres queridos, pero Dios quiere mostrarnos algo grandioso en nuestra vida. Quiere mostrarnos su persona, quiere mostrarnos su poder, su consuelo y su presencia. Pero cuando nosotros pasamos un duelo, que es la pérdida de un ser querido, tenemos que tener esta actitud de María. Pero yo sé, Señor, yo sé que a pesar de esta circunstancia que estoy viviendo, tú me vas a consolar, porque ya tenemos promesas de Él. Aquí ella decía, yo sé que va a resucitar. Ella conoció una promesa futuro, pero Jesús le da una promesa que no conocía. Yo soy la resurrección y la vida, y pudo ver el poder del Señor Jesucristo. Ahora, 28, habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, el Señor está aquí y te llama. Ella dice, yo necesito compartir esto, esta paz que el Señor me ha dado, de que me va a mostrar su poder, voy a llamar a mi hermana. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Esto es una adoración, dijo, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ¿no te pasa muchas veces que en nuestro tiempo de oración, en vez de adorar a Dios, nos postramos delante de Él en nuestros momentos de sufrimiento? ¿Y qué hacemos? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué permitiste esto? Y nuevamente vemos lo que es la humanidad en el dolor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto del Nuevo Testamento, Jesús lloró. Jesús, el que sabía que iba a resucitar, Jesús humanamente nos mostró el sufrimiento propio también de un duelo, el llorar. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y conocemos el resto de la historia. Jesús pide abrir la tumba, Marta se niega diciendo, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ¿no te he dicho que yo voy a consolarte y darte algo? Y pues Marta obedece sin entender una lógica humana, y el Señor Jesús se muestra como la resurrección y la vida. Y yo quiero enseñarles hoy, hermanas, cómo poder pasar un duelo. No es algo fácil porque hay muchos tipos de pérdidas. El perder un ser querido duele, el perderlo desde el vientre, un aborto, el perder un niño por un accidente, una enfermedad, el perder a alguien en una edad joven y no decir todavía le faltaba mucho en su vida, el perder a un abuelito con quien ya te has encariñado. Todas estas pérdidas humanas son dolorosas, pero el Señor siempre va a consolarnos. Él dice que Él venda nuestras heridas y Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y sin importar de qué manera fue tu pérdida, ya sea por vejez, accidente, enfermedad, lo que sea, el Señor siempre nos va a consolar. Y Él va a entender, humanamente entiende lo que es la pérdida. Si el Señor dice que Él se compadece de nosotros, es que Él entiende lo que es la pérdida. Y este pequeño versículo que dice que Jesús lloró, está hablando de la empatía que tiene con nosotros en el dolor. Todas estas pérdidas son dolorosas y únicas. Nadie puede decir, ay, pues a mí no me dolió tanto como a ti. No, en una familia todos podemos tener una pérdida
y expresarlo de una manera diferente. Unos se van a sentir más pronto sanados que otros, unos van a tardar, a unos les va a doler, unos al principio van a estar tranquilos y después les va a doler. Dependiendo cómo lo vamos asimilando, es como el Señor nos va a ir restaurando poco a poco. No podemos forzar a alguien y decir, ay, es que mira, tú, ¿cómo es posible? Eres cristiana y estás llorando, o cómo tú te desbordas y no es gran cosa. No, el duelo es parte de la vida y es una etapa de la cual tenemos que aceptar que todos vamos a vivir y que todos vamos a pasar. Pero ¿cómo pasar nuestro duelo en Cristo? Hermanas, el duelo es un proceso emocional y físico. Se vive de una manera difícil. ¿Recuerdas? María no quería estar con el Señor Jesús, tuvo un alejamiento físico. Tal vez no quería comer, no quería estar cerca de la gente, pero también es un duelo emocional. Hay muchas emociones que se pasan en este proceso y tenemos que entenderlas. Ahora, hay un rango, sí hay un rango saludable de un duelo. Algunas personas se restauran en 6 meses y lo máximo debe de ser 2 años. Según los estudios y según cómo una persona saludable pasa un duelo, es a los 6 meses mucha gente dice, yo ya estoy bien, ya acepté la pérdida, ya me adapté a tener una silla vacía, estoy rehaciendo mi vida sin esta persona, adelante. Y eso depende mucho cuál era tu relación con la persona. Si era alguien que tú ya te estabas preparando para su pérdida por la edad o por un proceso médico, ya estabas aceptando la pérdida, puede ser que en 6 meses tú ya estás bien. Si era algo que fue muy repentino, que no estabas lista, que fue muy traumático, que no se te hace en cierta manera justo, bueno, es un proceso de 2 años, porque el primer año es lo que es la realidad. Observas mes a mes la ausencia de esa persona, que ya no está en su cumpleaños, en un día festivo, en una actividad. Pasa el año de su pérdida y el siguiente año es el año de la restauración. Aprendes a vivir sin esa persona para que en el tercer año tienes esa nueva identidad. Ahora, pasar este proceso no significa que olvidas a la persona. Mucha gente piensa que si sana su duelo y aprende a vivir sin la persona, está traicionando a la persona que se fue. Y muchos dicen, es que si yo dejo de llorar, si yo dejo de sentir, si yo dejo de pensar, estoy traicionando a la persona. No, te voy a decir algo, si esa persona está en el cielo, yo creo que ni se acuerda de nosotros, ¿verdad? Está en una presencia plena del Señor. Entonces, la partida de la persona, nosotros tenemos que aceptarla. Sí, claro, es un tiempo de encontrarse en esta nueva modalidad de vida, pero hay que sanar y decir, bueno, creo que 2 años es más que suficiente de llorar esta pérdida, porque si el Señor se lo llevó, ahora a mí me toca todavía vivir otras etapas de vida. Es lo que a veces llamamos muerte en vida. ¿Sí? Tú estás llorando la pérdida de una persona, pero tú sigues viva, tú todavía estás aquí en la tierra, todavía tienes un propósito, todavía hay etapas que vivir y tú no te puedes agarrar de esa persona y, como dicen, irte con esa persona a la tumba, porque tu tiempo sigue en esta tierra. Pero hay unas respuestas muy comunes. Quiero explicarte que estas cosas son muy normales y hasta la Biblia la enseña. Vemos lo que es la negación. La negación es muchas veces cuando la persona dice, siento que me voy a despertar de un sueño, de una pesadilla, y esto nunca pasó. Esto que viví, y voy a llegar y esa persona va a estar sentada en la sala, o esta persona no va a llegar. Y en cierta manera es un instinto de protección. Es tanto tu dolor que no quieres aceptar mentalmente que esa persona se fue, que esa persona no está, que esa persona ya no va a estar en carne en tu vida, que esa situación sucedió. Y es algo para protegernos, porque decimos, es tan doloroso que yo no quiero sufrir. Es parte, y la negación puede durar un tiempo, pero después lo aceptamos, agradecemos por el tiempo que Dios nos dio a esa persona. ¿Sabes? Mucho de quedarnos en la negación
es que le estamos exigiendo a Dios el tiempo que le faltó a la persona. Supongamos que es la pérdida de un niño, muere a 8 o 9 años. ¿Cuántos años no le faltaron de vida? 70 más. Y la negación es decir, es que no, Señor, no, no pudiste haberme hecho esto, le faltaron 70 años, pero ¿por qué no agradeces por los 8 o 9 que lo tuviste, que lo disfrutaste, que lo amaste, que lo abrazaste? Y es parte de ir saliendo de este proceso. Otro sentimiento muy común es la frustración, el enojo, la ira. Y muchas veces se refleja en culpamos a Dios con esta pregunta, Señor, pero ¿por qué si era una buena persona? Pero Señor, ¿por qué si no se lo merecía, era un niño? O Señor, ¿por qué te llevaste al bebé si apenas era el sueño de nuestra vida? O Señor, ¿por qué tan pronto? ¿O por qué de esta manera? Siempre hay ese por qué. Y bueno, somos humanos y queremos respuestas. Y casi siempre las respuestas no son tanto para saber por qué, sino saber en dónde depositar mi ira, mi enojo, mi frustración, culpando a alguien. Y bueno, como humanos culpamos a alguien y la primera, en su mayoría, es culpar a Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste esto? Después puedes culparte a ti mismo de decir, híjole, no hice nada si yo hubiera estado allí. Algunas personas en accidentes dicen, es que si yo hubiera dado los primeros auxilios, o si lo hubiera llevado a un mejor hospital, o si no hubiera hecho, nos culpamos a nosotros mismos por esa pérdida. A veces culpamos a otros, es que el médico, es que las circunstancias, es que la pandemia, el COVID, y queremos depositar en él. Y aún más, este es uno que también sucede. Culpamos a la persona que se fue. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Cómo es posible que en este momento de mi vida me hayas dejado? Y eso es algo normal, así como Marta y María, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tengo que culpar a alguien para que mi ira, mi dolor, sienta que ha llegado a un fundamento. Pero no podemos culpar a nadie, porque entendemos según la Biblia que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y la muerte es una etapa propia de la vida. Ahora, quizá no nos gusta el proceso, cómo se da, o el momento, o las circunstancias, pero tenemos que entender que Jehová da y Jehová quita. Y da la vida y también puede quitarla. A veces otra manera son falsas esperanzas. Esto se da muchas veces antes de que la persona fallezca, cuando está en ese proceso de desprendimiento, de morir, y te dicen, no, es que si se toma esta medicina se va a levantar, y ahí está, ¿verdad? Uno invirtiendo aquí, invirtiendo allá y buscando alternativas, y a veces no queremos realmente aceptar el diagnóstico. La persona va a morir, no queremos aceptar el sufrimiento, no queremos aceptar la pérdida y buscamos maneras de retener a la persona. Recuerdo en una ocasión una familia, su hijo había tenido un accidente y estaba pues ya como un vegetal, prácticamente tenía vida artificial y los médicos decían tenemos que desconectarle. Y era un sub y bajas tan cansado porque cada 8 horas que cambiaba el turno médico, un médico decía, bueno, pero le hicimos tomografía y vemos un poquito de vida cerebral. No, pues no lo desconecten. Y después venía un médico y decía, no, ya no hay nada, ya su cerebro, entonces hay que desconectarlo. La familia decía, pero si está vivo. Y era ese sube y bajas, era un sube y bajas de tratar de preservarle la vida. Y yo recuerdo orando, porque fue algo familiar, dije, Señor, yo sé que si lo desconectan se van a sentir culpables si mueren, pero teniendo aún esta vida artificial, si es tu voluntad, permite que se vaya de una manera que ellos puedan aceptar que se fue, no que sientan que fue el médico, una imprudencia, una negligencia o ellos mismos. Y así fue, el Señor se lo llevó. Estando aún con todas las cosas médicas, el Señor tomó su decisión. Y a veces son falsas esperanzas, porque es parte de proteger nuestro dolor. No quiero sufrir, pero entendamos que a veces tenemos que decir esas difíciles palabras, hágase tu voluntad. Mi voluntad es sabia, pero tu voluntad es totalmente sabia. Y otra respuesta muy común que casi vemos en todas las pérdidas es la depresión, la tristeza, el desánimo,
el sentirse que uno no tiene ni siquiera fuerzas para seguir adelante. Es una tristeza profunda, un llanto incontrolable. Las personas dejan de dormir o les da insomnio, no pueden comer, no se pueden concentrar, se sienten de una manera fatal. ¿Por qué? Porque es parte, dicen. Y hermana, podemos pasar por estos procesos, empezar en uno y seguir con otro, no hay un orden. Estas cosas las vamos a pasar durante una pérdida. Pero todo esto, recuerden que hemos visto que son emociones que nos ayudan para tomar una decisión correcta. ¿Recuerdan cuando vimos airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? En Efesios 4, 26 y 27. Son emociones alarma que nos dicen, estás sufriendo, pero toma una decisión. Estás sufriendo, pero haz una decisión correcta. Entonces, estas emociones alarma nos llevan a la persona correcta, al Señor Jesucristo, a descansar en Él lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos pasando. Y Él promete consolarnos. Un título del Espíritu Santo es el Consolador. Y como hijas de Dios lo tenemos dentro de nosotros y en tan profundo en nuestro ser que puede consolar esas emociones de sufrimiento que afectan obviamente nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Y el Señor promete, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esta es la gloria de Dios que podemos experimentar, ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que perdiste a este ser querido, tú has encontrado en Cristo esa paz que nunca hubieras imaginado que podrías tener ante esa pérdida. Y esa adaptación a la pérdida, porque el Espíritu Santo te llena y no te sabe, sí, humanamente tengo una pérdida, humanamente lloro de vez en cuando, pero no me desbordo a sentirme desahuciada porque el Señor me consuela y me ayuda. Entonces, hermano, ¿qué pasa si una persona no hace caso al consuelo del Espíritu Santo? Bueno, pues va a seguir lastimando su corazón. Y en vez de pasar ese proceso de 6 meses, 2 años, va entonces a empezar a tener personalidades de duelo. Esta persona ya pasó su tiempo, ya debió haber encontrado su duelo y consuelo en el Señor, pero entonces es una persona que ahora vive con culpa. Todo el tiempo está culpando a Dios y su relación con Dios se ha alejado. Si una persona ha pasado un duelo y no ha encontrado ese consuelo en el Señor, en su palabra, en los hermanos, en Cristo, no lo ha madurado, va a empezar entonces a tener personalidades de culpa y se va a reflejar mucho en su relación con Dios. Es que ¿cómo me acerco con Dios si el Señor es malo? Si el Señor todo el tiempo me hace pasar cosas difíciles. Dios no es injusto, Dios no es lo que es. Y empiezan a tener esa culpabilidad y se alejan de Dios, se alejan de las personas. Otras personas se quedan en lo que es la amargura. La amargura es algo tan destructivo que te puede llevar a hacer las cosas que nunca imaginaste. Es que si el Señor hubiera estado allí, si el Señor no me hubiera pasado por esto, mi vida sería diferente. Y ahora estás viviendo en rencor, en ira, en enojo, porque has guardado esa raíz de amargura. ¿Recuerdas a Noemí cuando regresa de los campos de Moab a Belén, sin esposo, sin hijos, sin riquezas? Y dicen, ya no me llamen Noemí, ya no soy placentera, ahora estoy amargada, llámenme Mara. Y ella lo expresó con su voz, estoy amargada, porque Dios me ha afligido el Todopoderoso. Y una amargura contra Dios y una amargura en la vida. Y otro también es la depresión. Como les dije, depresión es muy propia del duelo, pero se debe de sanar. Cada vez va siendo menos, hasta que dices, puedo llorar, pero de vez en cuando, o lloro y me consuelo. Pero ya una depresión es cuando la persona ya no tiene ganas de vivir y ya se siente aislado de todos, ya necesita depender de algo que le levante el ánimo. Y no, hermanas, no. La depresión, la amargura y la ira o la culpabilidad no deben de quedarse como una personalidad después de un duelo.
Todas esas emociones que sentimos nos llevan al Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y hemos dado al diablo cuando esto ya se volvió mi personalidad después de una pérdida. Ya soy una persona depresiva, una persona amargada o una persona que vive en culpabilidad. Y cuando ya después de muchos años de la pérdida, así es tu manera de ser, has dado esa área de tu vida al diablo. No fue al control del espíritu, a la sanidad del espíritu, a la restauración del espíritu a través de su palabra y de su amor, no. Simplemente tú dijiste, esto yo lo quiero controlar, pero tú no lo puedes controlar y das lugar al enemigo a que te controle a través de pensamientos, de sentimientos y empieza tu vida cristiana a desanimarse. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues confesarlo y vivir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque el Señor siempre que nos lleva por pruebas promete la restauración. Siempre que nos lleva en tiempos difíciles nos da la salida. No es que Dios diga, en esta situación no puedo hacer nada. Él siempre ha prometido que nos va a ayudar y nos va a dar a través de su palabra y de su espíritu la salida. Pero, ¿sabes? Tenemos que entender que esa transformación es a través de la fe, y la fe es lo que dice la Biblia. Muchas veces la gente nos dice cosas que no es fe. Ay, todo va a estar bien. Pues te voy a ser sincera, después de una pérdida las cosas no están bien. Eso no es fe. O échale ganas, tú eres una persona bien fuerte y te das cuenta que en una pérdida no eres fuerte. O, ay, no pasó nada, no es gran cosa, ay, no llores tanto. No, sí fue gran cosa, por eso te está doliendo. O si la persona está en un proceso de desprenderse, está por morir, te dicen, ay, ya va a sanar, tú tienes mucha fe, y muere. Estas cosas no son fe, hermana. Estas cosas son buenos deseos y se agradece a la gente que nos los dice. No, la fe yo me estoy refiriendo a que tú te vas a tomar de un versículo y vas a decir, este es mi versículo con el cual va a sanar, Señor, mi corazón. Señor, cuando pase esos momentos depresivos o de amargura o de ira, no voy a permitir que eso se quede como una personalidad. Yo voy a tomar un versículo en el cual el Señor me va a dar la fe para seguir. Puede ser ¿verdad? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Bueno, Señor, tú vas a vendar mi herida hasta que puedas quitar la venda y ver que sí quedó una cicatriz, un recuerdo, pero ya no hay dolor y he quedado sanada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere hacer esto en nuestras vidas, pero vamos a encontrar siempre en la vida estos dos caminos, la prueba y la tentación. La prueba es decir, ok, el Señor me está pasando por esta prueba para que yo salga como el oro, para que yo vea su gloria, lo que es el consuelo que Él puede dar, la satisfacción y la adaptación a una nueva vida. Pero también la tentación es quejarse, enojarse, deprimirse, amargarse, airarse y no ver lo que realmente Dios puede hacer. Qué triste, pienso yo, cuando una persona en el mundo, sin Cristo, sin su palabra, sin la fe, sin la iglesia, pasa un duelo. ¿De dónde se sostienen? ¿De dónde se agarran? ¿De dónde? Muchas personas se sostienen en sus propias fuerzas, pero caen. Otros buscan terapia mental, pero en el fondo hay un vacío en su corazón. Otros se refugian en un vicio. Puede ser cualquier tipo de vicio. Y otros simplemente dicen, termino con mi vida porque no puedo soportar esto. Esa es la manera como el mundo lo enfrenta. La cristiana puede llegar a esto sin negar a Dios en su vida. Pero hermana, tenemos al Señor el cual nos ayuda. Y tan hermoso es que de tantas historias de la Biblia, el Señor se dio tiempo para escribir Juan 11, lo que es un funeral, un duelo, una pérdida. Y el Señor nos muestra, yo también me duele contigo y estoy llorando contigo. ¿Sabes que Él se duele de nosotros cuando sufrimos? Intercede por nosotros. Y este versículo me emociona porque pienso, si el Señor lloró sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, es que Él nos quiere mostrar que es tan humano que entiende el sufrimiento que podemos pasar ante la pérdida de un ser querido. Y bueno, quiero dar algunos consejos. ¿Cómo yo puedo vivir ese proceso de pérdida? Si esto ya lo viviste y no has sanado, bueno, espero que esto sea
una ayuda para que tú salgas de esa área que no le has dado el control al Espíritu Santo y se la des al Espíritu Santo. Si un día llegas a pasar una situación, tú entiendas que va a ser normal ciertas emociones y esas emociones son alarma para que yo pueda llegar delante del Señor y derramar con Él el dolor emocional, el dolor físico y todo lo que estoy pasando. ¿Y cómo poder llegar a ese proceso de decir, cumplí mi duelo y ahora me adapto a la pérdida, pero de manera saludable? Pues primero tenemos que entender que en una pérdida hay que tener un funeral. Un funeral es un evento que tiene fecha en el cual nos despedimos de esa persona. Que decimos, yo ya no le voy a volver a ver, solo quedan las memorias y los recuerdos. Y muchas personas dicen, es que yo no voy a ir al funeral de tal persona, porque no quiero llorar, porque no quiero ver a otros llorando. Pero ¿sabes que un funeral es como un nacimiento? Tenemos el principio y tenemos el fin. Todos queremos ir al nacimiento de un bebé, o por lo menos irlo a ver los primeros días de nacido, porque queremos tener un principio de una historia. Pero también tenemos que tener un punto final. Cuando no damos un punto final a una pérdida, es como dejar un vacío largo. Y a veces, muchas personas por eso no sanan su duelo, porque como no fueron al funeral, como no pusieron un punto final a esa historia, siguen como que volando, ¿verdad? Pues es que yo creo que mi pariente por allá anda y yo creo que me lo voy a encontrar, o capaz que no murió, y si no lo enterraron, no, hay que ir al funeral, hay que tener ese valor de estar ahí presente y bueno, si pudieras ver a la persona o por lo menos ver el féretro, por lo menos ver cuando lo ponen en tierra y decir, Jehová dio, Jehová quitó. Y entender, aquí pongo un punto final. Job, cuando sus hijos murieron, un hombre sabio y espiritual dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mostró un dolor físico, mostró un dolor por la pérdida, pero en ese momento también adoró a Dios. Dijo, Señor, pues tú me lo diste, gracias, y tú me lo quitaste, porque prácticamente fueron las palabras que él dijo. Ahora, el funeral a veces es un poquito un tiempo de muchas cosas. Más si eres un familiar directo, pues que todavía hay que hacer procesos legales y pagos y organizar esto, el otro. Y a veces uno sí va al funeral, pero no está consciente, porque está tan abrumado de cosas. Y pasa el tiempo y la persona dice, ay, creo que me siento mal. Y algo que yo he ayudado a las personas en este tema es, ok, si en el funeral sientes que no estabas 100% consciente, sientes que todavía hay tiempos que necesitas restaurarte, principalmente pienso yo en las personas que se fueron durante la pandemia, que no se pudieron hacer un sepelio, un funeral, que no pudieron ver el cuerpo, que quizá te entregaron cenizas y no estabas listo para eso, o los ataúdes estaban sellados y todas estas cosas, si fue tan repentino. Lo que yo recomiendo hacer y que hago muchas veces en consejería es un memorial. Un memorial es elegir un día, puede ser el cumpleaños de la persona, puede ser el aniversario de su muerte. Ustedes decidan cuándo, algunos lo hacen 3 meses después, cuando ya se pasó toda esa emoción inicial y están un poquito más tranquilos. Un memorial es simplemente hacer un día en el cual tú vas a recordar a esa persona de manera de gratitud. Y los memoriales me encantan porque muchas veces pueden poner una mesa y poner una foto de la persona y poner quizás su Biblia y poner objetos para recordarle, hacer una presentación de fotografías y cantar juntos como familia, los que quieran estar ahí, alguien dar una enseñanza y luego cada uno empezar a hacer una carta de gratitud por la persona que se fue. Pues yo agradezco por este tiempo y estas memorias y por lo que hiciste.
Y cada uno leer una carta, recordar memorias de risa, memorias de tiempos agradables. Al ver fotos ayuda mucho. Decir, ¿te acuerdas de esa Navidad? Uy, sí, yo me acuerdo que me dio esto. Y ese memorial prácticamente es para agradecer. Si hay algo que en la vida perdemos muy pronto es la gratitud. Dice la Biblia, dad gracias en todo. Dice la Biblia que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Y el memorial prácticamente es un tiempo de gratitud. Pero uno diría, ¿pero por qué voy a dar gracias por una pérdida? ¿Por qué voy a dar gracias porque este niño se nos fue? ¿Por qué? Bueno, porque la gratitud es un antídoto para tener gozo. Y el gozo no es felicidad y alegría, el gozo es esa paz de que Dios está en control en las circunstancias que yo no puedo controlar. Y que puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y créeme que cuando tú empiezas a agradecer por las pérdidas, Dios empieza a restaurar tu corazón. Es como ese corazón roto y la gratitud lo empieza a coser, a coser. Y yo esto me refiero no solo a pérdidas humanas, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tu salud, cuando pierdes alguna circunstancia en tu vida que dices, tenía y ya no tengo. Era mío y lo perdí. Esas pérdidas tanto materiales como humanas y de salud y de todo esto, la gratitud siempre te va a levantar. Y lo he visto en mi propia vida y lo he visto cuando otros de verdad empiezan a encontrar en el Señor esto que Él siempre dijo, dad gracias en todo. Y esto me lleva a lo que es la adoración. Algo que tenemos que aprender es adorar a Dios. Y adorar no es cantar. Adorar es reconocer quién es Dios, su personalidad, su poder, sus propósitos, sus planes, sus promesas, su perdón. Tú reconoces quién es Dios y simplemente mueres a ti misma y dices, me entrego a Él. Y sabes que muchas veces en los tiempos de pérdida no adoramos a Dios porque pensamos que nuestra sabiduría es mejor que la de Él. Es que si yo lo hubiera hecho, yo no hubiera permitido esto. Y pensamos que nuestra sabiduría, nuestros planes, nuestras ideas son mayores y no podemos adorarle. Porque la adoración es reconocer, Señor, tú eres todopoderoso. Eres sabio, eres omnipotente, eres omnipresente y tú pudiste haber sanado a esta persona, pudiste haber evitado este accidente, pudiste haber frenado esta situación, pero no entiendo, pero acepto tu sabiduría y tus propósitos. Y me rindo delante de ti a aceptar tu voluntad. Y aquí estoy, Señor, para lo que tú quieres. Y después de la adoración viene la alabanza. La alabanza puede ser un canto, puede ser un servicio, puede ser la gratitud, lo que estamos hablando. La alabanza es una respuesta a la adoración. Por eso quizá te está costando dar gracias, por eso quizá no puedes cantar, por eso quizá te sientes mal, sientes que no puedes alabar a Dios, porque primero que alabarle hay que adorarle, hay que reconocer quién es Él y esa es una respuesta normal. Dice aquí en 2 de Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Adoró, dijo, Señor, tú tienes el control, perdí a mi niño, estoy muy triste, estoy muy desanimado, pero tú sabes lo que estás haciendo y yo me pongo delante de ti, acepto tu voluntad y quiero hacer lo que tú tienes para mi vida. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, ahora sí, se levantó de esa circunstancia. Entonces, hermana, adoración es reconocer quién es Dios, lo que Él hace en nuestra vida, para que podamos entonces dar esa gratitud y poder cantar y decir, regocíjate en Él. Ahora igual saldré a pesar de estas circunstancias. Otra cosa que podemos hacer durante el tiempo que vamos en ese proceso de sanación es llorar. Pero hermana, somos cristianos, no llores. ¿Cómo es posible si la persona fue al cielo? Sí, pero somos humanos. Créeme que mucha gente no sana su duelo, su pérdida, porque no llora. Porque tal parece que se ha creído que el cristiano tiene fe y la fe no llora.
Y yo me doy cuenta en la Biblia que el Señor Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro y aún así Jesús lloró. Llorar no es falta de fe. Llorar no es desconfianza del poder de Dios. Llorar es un medio físico que Dios nos ha dado para sacar las emociones que nos duelen. ¿Cómo puedo sacar una emoción? En oración. ¿Pero no te ha pasado que a veces orando lloras? ¿Cómo puedo sanar mi vida? ¿No te ha pasado que cuando te arrepientes de algo lloras? El llorar es una manera de sacar lo interno. No solamente sacamos las cosas internas a través de hablar. Mucha gente sale a hacer ejercicio para sacar emociones a través de sudar. Bueno, si el Señor nos ha dado dos ojos con lagrimales, es por un propósito. Y el alma no se puede expresar más que a través del cuerpo. Y se puede expresar de manera incorrecta, como diciendo, no comes, no duermas y mantente alerta y desanimado. O se puede expresar a través de llorar y sacar esas emociones, no en una persona, sino en el Señor, y llorar delante de Él, y llorar y dejar todo lo que está en tu corazón. En Génesis 50, del 1 al 3 dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Es la muerte de Jacob allá en Egipto. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de embalsados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Aquí no está diciendo que lloró 1, 2, 70 días, que viene siendo más de 2 meses. Es normal llorar, es saludable y es bíblico. Así que la próxima vez que alguien le diga en un funeral, no llores, tú sé fuerte, eres una hija de Dios, ¿dónde están las promesas? ¿Dónde está tu fe? Dile, Jesús lloró y yo necesito llorar porque el Señor para algo lo puso. El llorar aparte se ha comprobado que libera endorfinas que nos tranquilizan, que nos dan esperanza, es la hormona de la felicidad. Entonces el llorar saca todo lo que no nos sirve. Y después, tú has visto cuántas historias de la Biblia, que después oró, lloró y se levantó y no estuvo más triste. Y también produce oxitocina que nos ayuda a sentirnos bien y también un calmante natural que se produce en el cuerpo. Entonces llorar no es un berrinche o falta de fe, simplemente es sacar el dolor interno que no puedo expresar. Y entendamos, Jesús lloró porque él sabía, esto es tan fuerte, tan doloroso, que necesito sacarlo. Entonces, aprovechemos de esto, ¿verdad? Pero ya llorar desconsoladamente, ya llorar sin sentirse libre, eso ya me preocuparía. Es llorar en el Señor, porque el Señor dice que Él toma nuestras lágrimas y las guarda en su redoma, en un vasito en el cual Él recuerda nuestro sufrimiento. Entonces, deja tus lágrimas en el Señor. Ahora, no busques culpables. Algo que nuestra mente va a querer hacer durante la pérdida, como les dije, es buscar culpables. Dios, nosotros, otros o la persona que se fue. No busques culpables. Te vas a cansar toda la vida en buscar un culpable. ¿Cuántas personas de verdad piensan, han pasado por una pérdida y dicen, yo no voy a descansar hasta hacer justicia de la muerte de esta persona? Bueno, si hay que hacer un proceso legal de justicia por un homicidio, un secuestro, una negligencia médica, adelante. Pero también dentro de esto, como cristianos, tenemos que entender que hay un Dios aún sobre todas las cosas. Y cuesta mucho trabajo. Pero Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pudo haber dicho, Jehová dio y los rateros me quitaron. Jehová dio y el tornado mató a mis hijos. Jehová dio y aquellos enemigos me quitaron. No, él entendió. Aún sobre las personas hay un Dios soberano que toma el control y que tiene un propósito. No lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo, pero confío en que Él es sabio.
ay, qué palabras tan difíciles, pero tenemos que llevarlas al Señor. Otra cosa es, no llores sola. Muchas veces pensamos, es mi dolor, es mi sufrimiento, yo aquí me encierro en mi cuarto, en mi baño y no necesito a nadie más. No, hermana, Dios nos dio el cuerpo de Cristo y dice que si un miembro se duele, todos se duelen. Entonces, hermana, busca personas con quien llorar, con quien desahogarte, con quien platicar, con quien sentir consuelo. Mucho de mi trabajo en consejería es sentarme con personas que han perdido un familiar y siempre tengo una bolsita de pañuelos por si van a llorar. Estoy ahí escuchándoles, dándoles consuelo. ¿Por qué? Porque si ella se duele, yo también me debo de doler. Somos el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces esto es algo que no hemos entendido en la iglesia. Sí, vamos al funeral y es todo. Y dejamos a la viuda y a los huérfanos allí, dejamos a los hermanos allí y que salgan adelante solos. Pero yo creo que si son tus hermanos en Cristo, deberías ir y buscar y decir, aquí estoy si un día quieres platicar, si un día quieres llorar o simplemente necesitas un consejo, puedo estar junto a ti. Hermana, quizá no es muy cercana a ti, le digas, hermana, sé que ha perdido un familiar, pero quiero decirle que estoy orando por usted. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Y la ley de Cristo es el amor, amar a los otros, llevar sus cargas. A mí me gusta mucho en Estados Unidos que cuando una persona fallece, los hermanos en Cristo, la comunidad, le llevan de comer por unos 15 días. Es una manera de decirle, estamos contigo, te amamos, y le llevan comida, le llevan flores. Busca hacer algo por alguien que ha perdido un pariente. No le permitas que lleve su dolor solo, porque muy probablemente te vas a dar cuenta que si no ha descansado en el Señor, o ya está en una depresión, está en una amargura, en una ira, y ya le ha dado lugar al enemigo, y lo más probable es que esas emociones no sanadas le estén llevando a ataduras, a pecados, y ahora lo que era un problema se ha hecho muy grande por razón de que alguien no ha estado allí para ayudarle, para apoyarle. Yo también recomiendo mucho en los tiempos de pérdida que busques ayudas para tu cuerpo. Sí, el alma está dañada, pero el alma afecta al cuerpo. Y muchas personas desarrollan enfermedades después de una pérdida. Puede ser una gastritis, una migraña y algunos otros enfermedades que vienen a raíz de una pérdida. Y si no se sana, es aún más grande. Algunas cosas que son buenas para el tiempo de la pérdida es el complejo B. La vitamina B es para el sistema nervioso. El sol, el aire fresco, el salir quizá al campo a caminar o ir a la playa, a tomar vitamina D3. A mí también me gusta mucho recomendar lo que son los aceites esenciales. A veces le digo, bueno, en la noche usa lavanda para relajarte, en la mañana ponte un cítrico, un limón, naranja para animarte. Y hay tantas cosas que podemos usar para nuestro cuerpo. Aún la homeopatía tiene cosas naturales, antidepresivas, que pueden ayudar, como lo que es la ignacia, la valeriana, la hierba de San Juan. Todo esto recomendado obviamente por un médico, ayuda a bajar lo que es el estrés de un duelo. Y esto yo siempre lo recomiendo cuando alguien pasa por una circunstancia así. Tengo conocidas que conocen muy bien esto de las mezclas de aceites esenciales, y puede ser una opción. Otra cosa, hermana, hay que ser pacientes. Como les digo, puede ser de 6 a 2 años la restauración de un duelo, y hay que ser pacientes. Dios nos va a ir dando la sanidad poco a poco, y un día vas a voltear y decir, si hubo una herida, sí me dolió, el Señor la cosió, la restauró, pero sí va a quedar una cicatriz, y esa cicatriz es un recuerdo de lo que Él hizo en tu vida y de la sanidad que Él te ha dado. Entonces, sé paciente en lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerdo cuando yo pasé lo del cáncer, pues yo decía, esto es muy triste. Realmente para mí fue un duelo de muchas cosas. Mi vida cambió totalmente.
Y era un duelo de muchas cosas en mi vida, que yo sabía que mi vida iba a cambiar, mi salud, muchas cosas. Y recuerdo que una amiga me dijo, vas a sanar de esto. Y va a haber que dar cicatrices, pero esas cicatrices simplemente son el recuerdo de la bondad de Dios. Porque para que tú puedas tener esas cicatrices, el Señor tuvo que tener sufrimiento y cicatrices mayores. Y me quedé meditando en el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús en la cruz llevó nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros pecados, todo. Y nos da a través de ese sufrimiento la salvación. Y nos dio a través de ese sufrimiento su presencia, el Espíritu Santo. Y nos dio a través de ese sufrimiento la promesa de una resurrección y de un cuerpo glorificado. Y nos dio a través de eso la vida eterna en Cristo. Pero cuando tú y yo lleguemos al cielo, con toda nuestra vida en perfección, solamente va a haber uno que siga portando cicatrices de dolor, y ese va a ser el Señor Jesucristo. Y veremos como un cordero inmolado, y daremos gracias que por su sacrificio nosotros tenemos esa restauración. Así que piensa, a mí me va a quedar un dolor por esta pérdida, pero puedo tener una victoria, porque gracias al dolor del Señor Jesucristo yo puedo salir adelante. Y mira, si tu pariente fue al cielo, ¿qué más? Solamente es un desprendimiento temporal y tendremos una eternidad. Ahora, el último punto que yo quiero llevarte a través de esta enseñanza es: toma tu sufrimiento y tu dolor y conviértelo en un ministerio. No hay mejor cosa en la vida que pasar por pruebas difíciles y convertirla en un sufrimiento. No, convertirla en un ministerio. ¿Cuánta gente pasa por pérdidas, por dolor y se encierra en su mundo y dice, esto es horrible, esto es espantoso, y no salen adelante? Pero a veces hay que mirar y decir, Señor, sácame adelante, consuélame como solo tú me puedes consolar y permíteme algún día ser de bendición a otros. Y créeme que esa oración, hermana, te saca adelante. Cuando yo estuve en el cáncer y casi mirando la muerte a la vuelta de la esquina, yo le dije, Señor, si tú me sacas de esto, si tú me permites salir de esto, yo quiero ser de bendición a otras personas. ¿Cuánta gente allá afuera no tiene temor a la muerte por simplemente un diagnóstico así? ¿Cuánta gente no está ni siquiera preparada para su destino eterno? Y el Señor me permitió llevar ese proceso y ahora me permite ayudar a otros. A raíz de esto estudié cómo pasar un proceso de duelo, de pérdida, de un funeral y cómo ayudar a otros, cómo enfrentarte a una situación difícil aceptando la voluntad de Dios y dar ese paso de pérdida, pero no quedarte perdido, sino restaurado. Porque dice aquí el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si Dios te consuela, prepárate porque puede ser de bendición a otros. Y qué hermoso es, por eso es el cuerpo de Cristo, que la mano izquierda ayuda a la derecha y juntas hagan algo. Y así tú puedas consolar a alguien que ha perdido un hijo, que ha perdido un ser querido, que ha enfrentado una pérdida, no sé, se le quemó su casa, perdió su trabajo, se cambió de ciudad, tantas pérdidas que hay, y tú le ayudes. Mira, el Señor me consoló a través de su palabra, me dio este versículo, me ha ayudado a caminar en el valle de sombra de muerte, pero no tuve temor alguno porque su presencia estuvo conmigo. Te voy a ayudar como el Señor me ayudó. Y es tan hermoso, hermana, porque aquí nacen ministerios. Ay, es que ¿qué puedo servir a Dios? Pues si Dios te ha dado una pérdida y Dios te ha restaurado, tú puedes servir allí. Mira, yo no entiendo lo que es la pérdida de un hijo, yo no entiendo lo que es la pérdida de un aborto, pero si tú has pasado por eso y Dios te ha ayudado, tú puedes ayudar a otros. Quizá no entiendo lo que es la pérdida de un padre, de una madre, pero si ha sido tu realidad y has sanado en Cristo, tú puedes ayudar a otros. En la manera en que tú has sido consolada y has salido adelante, y sí has llorado y sí te has desanimado, pero ya está esa cicatriz y hay una prueba de una pérdida, úsala como un ministerio. No te lo quedes para ti. El Señor, quizás ese fue el propósito,
llevarte a ver su gloria, a madurar y siendo madura, darte un ministerio para restaurar a otros. Entonces, hermana, entendamos que la etapa de la muerte puede ser una etapa hermosa y de bendición siempre y cuando nosotros lo veamos desde la perspectiva de Dios. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahí está el Señor. Si este día tú estás quebrantada por una pérdida, cercano está el Señor. Así como estaba el Señor Jesús cerca para Marta y para María y las consoló, Él también está cerca de tu dolor. No está lejos. Está allí listo para cuando tú le digas, Señor, ayúdame. Y Él con sus lágrimas, porque va a llorar junto contigo, y con su amor te va a permitir ver algo que nunca hubieras visto. Ese consuelo en un dolor que pensaste que nada ni nadie lo iba a restaurar. Y pues, hermanas, terminamos por fin estas clases de etapas de vida. Espero haya sido de bendición. Más adelante volveremos, primero Dios, a estar juntas, viendo algún otro tema que el Señor ponga en mi corazón para poder ser una mamá. Y hermana, esto del duelo también funciona en los niños. Créanme que les voy a decir algo. Los niños maduran más pronto un duelo que los adultos. Los niños entienden la pérdida de una manera más saludable que los adultos, siempre y cuando hablemos con la verdad. Nunca le diga a un niño, no, pues es que tu abuelito se convirtió en un ángel. No, eso no es cierto. O los perritos van al cielo. No, eso no es cierto. Hable con la verdad de acuerdo a su edad. Tu abuelito tuvo que partir de esta tierra, pero ahora está en la presencia de Dios. Y un día le vamos a ver. Tu perrito se fue, Jehová dio, Jehová quitó. Y en su tiempo quizá el Señor te dé un perrito o aprendas a vivir sin un perrito. Nunca le hablemos al niño con fantasías, con mentiras. Y tampoco le neguemos al niño la oportunidad de pasar un duelo. Lo que dije, un funeral, un memorial, el llorar, es parte de que también un niño tiene que vivir, entender y comprender. Y si realmente esto afecta a un niño, es muchas veces porque los adultos hemos puesto una proyección muy grande en lo que es el duelo y pérdida. Y tenemos que entender que la vida es tener y dejar de tener. Y el Señor nunca ha prometido que nos va a ir perfectamente bien en la tierra. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, vamos a pasar todas estas cosas, pero el Señor va a estar allí con nosotros. Pues me despido, hermanas, espero sea de bendición para ustedes, comparta, anime a otros, y si el Señor le habló a tener un ministerio, qué bendición, sea una bendición en su iglesia aquellas personas que están pasando por un proceso así y que el Señor la use. Pues Dios les bendiga, hermanas, hasta luego.